Buenas tardes, estamos aquí con el licenciado Diego Fuentes Sapienza, que es un magíster experto en la nutrición deportiva. Por lo tanto, hoy nos va a regalar un poquito de su tiempo para darnos una pequeña entrevista acerca de esto que es la alimentación en el deporte, que actualmente se ha vuelto de una gran importancia, pues que también nuestros televidentes y nuestros seguidores quieren conocer. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. ¿Qué dice, Elise? Un gusto de saludarla y encantado de estar acá y presto a la invitación. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con unas pequeñas preguntas, van a ser breves, van a ser muy concisas para que usted también se informe de una manera adecuada. Bueno, licenciado, empezando con la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es la nutrición deportiva? La nutrición deportiva prácticamente podemos describir como un entrenamiento fuera de la pista, fuera de la cancha, como también otros denominan autores, que es el entrenamiento que no se ve. Muchas gracias, Lice. Bueno, otra preguntita que varios tal vez nos hacemos en nuestros hogares, en donde nosotros practicamos ciertos deportes. ¿Qué alimentos se recomienda para una persona que está en un deporte? No siempre característico, no puede ser en general. Principalmente, que yo siempre recomiendo que sea diverso, ¿no? que el abanico de opciones son amplias. Sin embargo, ir centrándonos en el antes, durante y después, ¿no? Que yo sé que usted también tiene conocimientos, y más o menos va así. Por ejemplo, antes de la actividad deportiva, evitar alimentos que tengan lactosa, fibra y grasa. Esto es sumamente importante, obviamente teniendo en cuenta la característica del intestino intestinal, pese a que también el tema del estómago es importante. Sin embargo, como parámetro general es eso. Durante, es bueno seleccionar primero bebidas que tengan electrolitos. Otro aspecto también, que de acuerdo al tipo de deportista, hay deportistas que son entrenados, que son bastante disciplinados, o algunos deportes que duran mucho tiempo, por ejemplo el tenis, el racket. Utilizar pequeñas porciones de uva pasa, por ejemplo, algo de maní, y que sean rápidas para la ingestión de glucosa. ¿Y eso qué nos aportaría, licenciado? Por ejemplo, en un partido de racket, ¿no? Cuando el deportista está a mitad, ese encuentro nos va a proporcionar principalmente glucosa para disponibilidad inmediata. ¿No? Un ejemplo bien grande y bien notable, y es cuando hay partidos de tenis, ¿sí? Los deportistas almuerzan en medio, ¿no? del encuentro deportivo, porque son las condiciones, se dan las condiciones. Y obviamente ya después de la actividad física deportiva, consumir una combinación de hidratos de carbono y proteína. No estamos hablando de carne, leche y huevos y derivados, y cereales, vienen muy bien, arroz, fideo, papa, chuño, pan, etc. Y un ejemplo genial, el consumo de cereal. El que ustedes vean conveniente que sea cereal combinado con algún lácteo, alguna fruta, y agregar miel, por ejemplo, que es una merienda post-entrenamiento, post-actividad física. Excelente, muchas gracias, licenciado. Miren, nosotros no sabemos mucho, ¿no? Cómo es la alimentación antes, durante y después, y bueno, tenemos unos geniales tips aquí con el licenciado. Y bueno, dicen, el tema de los, por ejemplo, suplementos, ¿no? Todos tenemos esa pregunta, si son buenos, si son malos, a qué hora se deben consumir, a cómo, si es que se deben consumir o no se deben consumir. En este tema de los suplementos radica un lineamiento muy importante, ¿sí? Que es la certificación científica que tienen varios. Los más estudiados son los siguientes: la creatina, la proteína, la cafeína, el omega 3, los nitritos, que se los puede encontrar en la remolacha. Esos son los más importantes, ¿no? que se puede llegar a utilizar. Y ya después vienen los otros que
que no he mencionado y que sé que ustedes los conocen, porque los pueden manejar o han debido utilizarlos. Pero estos son sumamente importantes. La cafeína y la creatina son los más top, en el sentido de que se han hecho muchos estudios comprobando su efectividad y lo más importante, lo inocuo que pueden llegar a ser al ser humano y lo efectivo que son para la práctica deportiva, ¿sí? En este entendido. Esos son los más. Bueno, Liz, mire, ya sabemos cuál es la importancia de los suplementos también para aquellos que realizan algún deporte de mucha exigencia, tal vez como en el gimnasio, ¿no? Dicen, tal vez otros deportes como la natación, quizá que ellos también consumen ese tipo de suplementos, ¿no? Y bueno, ya casi para finalizar la entrevista, licenciado, ¿cuál es su recomendación de algún plato o algún alimento en general que nuestros deportistas deberían consumir en el diario vivir? Algo que ustedes recalcan es muy importante, ¿no? El tipo de deporte que se realiza, ¿no? Porque de acuerdo al tipo de deporte también se direcciona la alimentación, ¿no? Por ejemplo, en los deportistas que son de fuerza y potencia, se utiliza creatina y ahí se incrementa la cantidad de proteína, carne, leche, huevo, derivados. En deportistas que realizan esa actividad física endurance, lo denominan los papers científicos, pero para que me entiendan bien, son aquellos de resistencia, maratón, etc. Utilizar alimentos que son fuente de hidratos de carbono. Eso es principalmente después de la actividad física, ¿no? Y obviamente siempre introduciendo las frutas que nos van a aportar una buena cantidad de fructosa, mantenernos siempre hidratados antes, durante y después de la actividad. En ese entendido estaríamos recomendando este tipo de alimentos, ¿no? Que pueden ir mejorando el rendimiento deportivo. ¿Cuánto de agua deberíamos tomar? Digamos, ¿no? Entre los deportistas más que todo, porque generalmente nos dicen que debemos tomar de por lo menos de 1.5 a 2 litros de agua por día en una población. Pero en un deportista esto cambia. Sí, puede variar. Hay varios índices, o mejor dicho, fórmulas que podemos utilizar, como por ejemplo entre 30 y 40 ml por kilogramo de peso, una opción. Otra idea también es 1 a 1.5 ml por cada kilocaloría consumida. No recordemos que los deportistas pueden llegar a consumir 2.800, 3.300, 3.600 ml y gastar esa misma cantidad de kilocalorías. Utilizar también el tema de esto es muy interesante, el tema del gasto de agua y electrolitos que tiene, ¿no? Controlar esa evaluación. Se pesa antes de la actividad, se pesa después de la actividad y se ve cuánto más o menos gasta, ¿no? Entonces, con eso quiero decir de que algo así bien general no hay, porque la nutrición deportiva es más fina, más al punto, más exacta. Sí, exactamente. En ese entendido, por ejemplo, son distintos métodos que se pueden utilizar para poder precisar ese dato. Ahora, en el entendido de cuánto de repente hay alguien que no está pudiendo, no tiene esa accesibilidad, obviamente les gusta esa idea que más o menos puede ir entre unos 2.200 a 2.800 ml de agua. Sin embargo, la temperatura influye mucho. Nos estamos dando nuestro medio acá en La Paz, por ejemplo, entre 300 y 500 ml antes de la actividad, entre 500 y 700 durante y 700 a 1 litro después de la actividad. Ahora, obviamente, eso también es entrenable, porque ahí da el famoso flato, por ejemplo, que muchos indican, pero es entrenable, el estómago es entrenable. Imagínense entrenar con el estómago lleno de agua. Se puede, es entrenable, pero muchos no lo hacen. Obviamente es ese proceso, pero de unos generales eso puede llegar a recomendar. Bueno, muchas gracias, mi magíster Diego Fuentes Sapienza, que nos ha acompañado hoy día un poquito a hablar sobre este tema de la alimentación deportiva, que muy pocos lo conocemos, pero queremos conocer más. Y bueno, ¿no? Muchas gracias, licenciado Diego, espero que no sea la última vez. Y bueno, gracias por regalarnos estos pequeños minutos. Liz, un gusto para mí. Cuando ustedes convoquen, yo voy a estar presente y muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están observando
y es un gusto estar acá.